los temas principales en el momento, que es como actualidad, y pensando sobre la prevención, es la nueva ley de extinción de dominio que se ha aprobado en la República Dominicana. Una ley que llevaba más de 12 años en el Congreso, que fue instituida en la Constitución de la República del año 2010. La Constitución de la República que transformó el Estado Dominicano. Y que esta ley en otros países se ha aplicado inclusive con la retrospectividad, como se dice, o retroactividad. Pero todo eso lo vamos a analizar aquí. Arnaldo. Sí, tocaremos temas, como usted dice, de la retrospectividad de esta ley, cómo la ley procura o afectaba anteriormente los derechos de los terceros de buena fe, sabiendo nosotros que nuestra legislación y la mayoría de las legislaciones latinas habla de que la buena fe se presume, entonces le correspondería al Ministerio Público destruir esta presunción de buena fe. También veremos temas relacionados con el testaferrato, vendremos temas que tengan que ver también con los organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional, y así iremos desarrollando tópicos que puedan presentarse durante la vida de este programa. La República Dominicana desde hace unos años ha comenzado a realizar eventos, controles, leyes, resoluciones para prevenir el crimen organizado. Y diríamos que muchas de estas vienen ya de algunos años. Por ejemplo, la ley 7202, que fue la primera ley sobre el tema del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, duró unos años y en el 2017 se aprobó la ley 155, modificada sobre el mismo tema del lavado de dinero. Esa ley, junto con lo que estipulaba la Constitución de la República, Arnaldo, en el artículo 146, hablaba sobre la inversión del fardo de la prueba. Todo eso también tenemos que analizarlo, Arnaldo, en relación a lo que se ha aprobado ahora, para ver quién es que tiene que demostrar qué, o quién tiene que demostrar al otro qué cosa. Sí, la inversión de la carga de la prueba, como resultó el proyecto de ley, como fue finalmente aprobado por la Cámara de Diputados, fue subsanado los elementos inconstitucionales que tenía, porque le tocará al Ministerio Público, con los medios que tiene, primeramente probar que usted no tiene los suficientes recursos para haber adquirido el bien que se está persiguiendo. Ya usted, como interesado, va a tener que entonces presentar pruebas en contrario a esa presunción, a ese proceso que está llevando el Ministerio Público en su contra, donde él ha buscado la forma de mostrar su ilicitud. Hay un tema que yo digo que no está tan claro, ni en la ley anterior, ni en el Código Penal, ni en la ley nueva que se acaba de aprobar, y tiene que ver con los terceros de buena fe. Un adquiriente que compra. ¿Hasta qué punto, Arnaldo, nosotros podemos decirle a la gente, para que se entienda, qué es un tercero de buena fe y por qué podría coger un riesgo ese tercero? Sí, bueno, vamos a entender un tercero de buena fe como cualquier persona que adquiera un bien de otra persona, sin que esté de una forma directamente vinculada o que esté buscando esconder, ¿verdad?, la verdadera procedencia, la verdadera titularidad de ese bien, como sería conocido en la ley de lavado de activos como testaferrato. Afectaba o afecta esta ley en que si el Ministerio Público logra demostrar que usted tiene algún tipo de vinculación o algún tipo de conocimiento y que usted lo que está es prestando su nombre para ocultar al verdadero propietario de ese bien, entonces ese bien va a ser decomisado y usted va a perder la propiedad del mismo. Arnaldo ha hablado de propiedad, de titularidad, de testaferrato y muchísimas cosas más que estaban tipificadas antes en las leyes anteriores. Sin embargo, vemos que con todas estas herramientas que había, los organismos de control y el Ministerio Público, no creo que tenga estadísticas, Arnaldo, posible, y ahí inclusive también tenemos que hablar de la unidad de análisis financiero, estadística posible sobre las acciones correccionales que se hicieron en base a esas leyes existentes con esos delitos del crimen organizado. Fíjese, cuando se hizo la Evaluación Nacional de Riesgo en el año 2014, que se hizo para el proceso de evaluación que iba a llevar el Grupo de Acción Financiera, una de las debilidades que resultó de esa evaluación fue la falta de información y de estadística que existía en la materia de lavado de activos.
No obstante, sí se logró determinar la existencia de bienes decomisados, pero la mayoría de ellas simplemente vinculados solamente al delito de narcotráfico, que es el delito preponderante en el país en cuanto a materia de lavado de activos. Hay un tema pero muy sonado y comenzó a tomar más vigencia con los casos de los tucanos, los casos de Odebrecht y otros. Ahora con el Ministerio Público manejando casos nuevos y se habla del soborno. En el año 2006, el gobierno dominicano emitió una ley, la 448-06, si mal no recuerdo, que era sobre el delito del soborno o la extorsión. Está tipificado claramente y dice, inclusive se usó para el tema de Embraer y Odebrecht, condenado por lo que decía la ley en tema de lo que era una sanción pecuniaria correspondiente por los delitos ya comprobados. Sin embargo, ahora mismo, cuando vemos que la ley de extinción del dominio también está ligada de una forma u otra, pero ¿hasta qué punto la ley de lavado de activos o de antilavado fue realmente, diríamos que eficiente? ¿O hasta qué punto fueron deficientes las autoridades para aplicarla? Mire, yo entiendo que la ley de lavado de activos, tanto la anterior, la 7202, como la actual, la 15517, dotaba al Ministerio Público de todas las herramientas para poder perseguir los bienes producto de un ilícito. Claro, con esta nueva ley del descomiso, permite también descomisar un bien sin la necesidad de haber llevado todo un proceso penal. O sea, hay una facilidad procesal para poder recuperar bienes que han sido obtenidos de manera ilícita. Pero como usted bien señala, la ley, la enfermedad no estaba en la ley, la enfermedad estaba en la aplicación de la ley por parte de las autoridades que son las supuestas a investigar el delito y a instrumentar un proceso que le permita el decomiso del bien. Era más fácil trabajar en los casos de extradición, que ya venían armados, ya venían y tú simplemente tenías que perseguir a la persona, apresarla y extraditarla y decomisar o incautar ese bien sujeto a la disposición que se da, que tomar los tribunales de allá afuera. Pero esto también tenía una limitante, que muchas veces los tribunales del extranjero ni siquiera se referían a los bienes. Y existen un sinnúmero de bienes decomisados que están en un limbo jurídico. Por eso veíamos que esa persona regresaba al país y cuando regresaba al país solicitaba al Ministerio Público la devolución de los bienes, basándose en que no había una sentencia, una disposición que ordenara el decomiso del mismo. Así es. Hay un tema que la gente conoce casi, Arnaldo, los PEPs, personas expuestas políticamente. Y ahí vamos a agarrar primero a los funcionarios públicos, que son los que tienen la obligatoriedad de hacer declaraciones juradas de bienes conforme a una ley que también existe y que también fue modificada. Y diríamos que tú y yo trabajamos en esa modificación, pero no lo suficientemente como lo que nosotros queríamos para poder decir que ahí va a haber un control. Sin embargo, vemos que no ha sido tampoco eficiente. Primero, la administración original, que era del Ministerio Público y Tesorería de la República. Segundo, que se le ha asignado esa responsabilidad en la propia ley modificada a la Cámara de Cuentas. Y vemos, por ejemplo, el caso del Procurador General de la República pasado, Jean Alain Rodríguez, que el Ministerio Público dice que su declaración original del 2012, cuando él no era funcionario público, era falsa. Era falsa y la responsabilidad de tener la investigación de esa declaración jurada la tenía el propio Ministerio Público en ese momento, porque no se había modificado la ley. ¿Qué hicieron? ¿Qué pudieron haber encontrado que no hicieron y que no está haciendo la propia Cámara de Cuentas actualmente? Mire, lo que pasa es que a mi punto de vista, y fue lo que pude también darme cuenta mientras estuve trabajando en la unidad de análisis financiero, es que es una simple declaración. O sea, se recibe la declaración, pero no se hace ningún trabajo sobre esta declaración, no se hace ninguna investigación para determinar si la realidad o de esa declaración jurada que se ha hecho, para poder determinar también si existe el bien, si fueron adquiridos y si no se está incluyendo o sobrevaluando o subvaluando un bien que luego permita justificar la adquisición de otro activo con este bien.